Nunca intenté comunicarme con el pasado. Eso fue lo que me repetí durante años, aunque ya sabía que era mentira. Todo empezó con un radio de válvulas que no debía funcionar. Lo encontré en un depósito municipal, entre objetos decomisados. Nadie reclamó ese radio en particular. No tenía marca visible ni número de serie. Era pesado, metálico, con el dial gastado, como si alguien lo hubiera girado miles de veces buscando algo que nunca aparecía. Lo llevé a casa solo por costumbre. Esa misma noche lo conecté. No esperaba nada. La mayoría de esos radios mueren apenas reciben corriente. Este no. Encendió de inmediato. La luz naranja del interior se mantuvo estable, sin parpadear. Giré el dial. Solo ruido. Estática normal. Hasta que pasé una frecuencia que no estaba marcada. La estática se ordenó. Y alguien habló. «Hola», dijo la voz. «¿Me escucha?» No sonaba antigua. No sonaba distorsionada. Sonaba normal. Como una llamada mal sintonizada. «¿Quién es?», pregunté, más por reflejo que por curiosidad. Silencio. Luego. «Esto no es posible», dijo la voz. «El equipo no debería recibir nada». «¿En qué año está usted?». Me reí. Pensé que era una interferencia con alguna radioafición. Algún bromista. 2026, respondí. La respiración del otro lado se cortó. «Repita eso», pidió. Lo hice. Pasaron varios segundos sin sonido. Luego escuché papeles moverse. Un lápiz. Alguien nervioso. «No puede ser», murmuró. Esta frecuencia fue sellada en 1989. Ahí dejé de reírme. Le pregunté su nombre. Dudó antes de responder. Como si decirlo fuera peligroso. «No importa», dijo. «Lo importante es que usted apague ese radio ahora mismo». No lo hice. Esa fue la primera decisión equivocada. Durante las noches siguientes, volví a sintonizar la misma frecuencia. Siempre aparecía la misma persona. Un hombre. Científico, según él. Trabajaba con ondas experimentales. Decía que no estaba hablando conmigo en tiempo real, sino a través de un rebote temporal. La señal no viajaba en línea recta. Se plegaba. «No es comunicación», me explicó. «Es transferencia. Cada vez que hablamos, algo cruza». No entendí qué quería decir hasta que empecé a notar los cambios. Pequeños al principio. Detalles insignificantes. Noticias que recordaba distintas. Personas que juraba haber conocido, pero que ahora no existían. El hombre del otro lado empezó a hacer preguntas cada vez más específicas. Fechas. Lugares. Decisiones históricas. Muertes. «Necesito confirmar variaciones», decía. «Algo se está desviando». Una noche le pregunté si él recordaba haber hablado conmigo antes. «No», respondió. «Pero alguien como usted, sí». Entonces entendí lo que realmente estaba ocurriendo. No estaba hablando con el pasado. Estaba hablando con un pasado que ya había sido alterado. Y cada vez que encendía el radio, lo alteraba un poco más. La segunda semana fue cuando entendí que los cambios no eran imaginarios. Encendí el radio como todas las noches, a la misma hora. La frecuencia aparecía sola, apenas movía el dial un par de milímetros. La luz interior se estabilizaba y la estática se plegaba, como si alguien la estuviera ordenando desde el otro lado. «Llegó antes hoy», dijo la voz. «No llevo la cuenta», respondí. «Yo sí. Ayer encendió el equipo a las 23:47. Hoy a las 23:31. No le pregunté cómo lo sabía. Me habló de cosas pequeñas al principio. Nombres de calles. Negocios que, según él, todavía no existían. Personas que no habían nacido. Yo confirmaba o negaba. Cada respuesta parecía anotarla en algún registro invisible. «No debería estar ocurriendo», murmuró. «La deriva es demasiado rápida». Le pregunté a qué se refería con deriva. «El desfase entre lo que recuerdo y lo que usted describe», dijo. «Al principio eran segundos. Ahora son días». Esa noche, después de apagar el radio, revisé una noticia vieja que recordaba bien. Un incendio en un edificio cercano, años atrás.
Recordaba el lugar, el nombre del dueño, incluso el color de la fachada. Nada coincidía. El incendio había ocurrido en otra calle. El dueño tenía otro apellido. La fachada nunca fue del color que yo recordaba. Pensé que mi memoria me estaba fallando. Hasta que llamé a mi hermana. Le pregunté por algo trivial. Un viaje familiar de cuando éramos niños. Ella dudó antes de responder. Eso nunca pasó, me dijo. Colgué sin despedirme. La noche siguiente, el hombre del radio estaba alterado. Respiraba rápido. Se escuchaban voces lejanas detrás de él. Está ocurriendo de nuevo, dijo. Usted está provocando bifurcaciones. Yo no estoy haciendo nada, respondí. Encender el radio es hacer algo. Me pidió que no volviera a responder preguntas. Que solo escuchara. No le hice caso. ¿Qué pasa si dejo de encenderlo?, pregunté. No lo sabemos, admitió al fin. Nadie ha llegado tan lejos sin romper la conexión. Fue la primera vez que entendí que no era un experimento controlado. Era una improvisación desesperada. Empezó a pedirme confirmaciones más delicadas. Muertes recientes. Accidentes. Decisiones políticas menores. Nada grande. Nada que apareciera en libros de historia. Pero cada vez que confirmaba algo, su voz se calmaba. Como si estuviera alineando algo roto. Una noche me pidió algo distinto. Necesito que haga una llamada mañana, dijo. Nada más que eso. ¿A quién? Me dio un nombre. No lo reconocí. Me dio un número. Era local. Si no llama, añadió, la variación se amplificará. No dormí esa noche. Al día siguiente hice la llamada. Un hombre contestó. Le dije que se había equivocado de número. Colgué. No pasó nada. Nada inmediato. Esa noche, cuando encendí el radio, el hombre suspiró aliviado. Bien, dijo. La línea volvió a estabilizarse. ¿Qué habría pasado si no llamaba?, pregunté. Tardó en responder. Usted no estaría hablando conmigo ahora. A partir de ese momento, ya no me hablaba como a un desconocido. Me hablaba como a alguien que ya había intervenido. Y yo empecé a notar algo más. Cuando el radio estaba apagado, el mundo se sentía mal alineado. Como si algo esperara a que yo volviera a encenderlo. El encargo no sonaba peligroso. Eso fue lo peor. Solo necesito que esté en un lugar, dijo. No haga nada. No intervenga. Solo observe. Me dio una dirección y una hora. Un cruce común. Tráfico moderado. Nada especial. ¿Qué pasa ahí?, pregunté. Depende de usted, respondió. Por eso es importante que vaya. No pregunté más. Llegué 10 minutos antes. Me quedé dentro del auto, con el motor apagado. Gente caminando, autos pasando, un vendedor ambulante en la esquina. Todo normal. Demasiado normal para justificar la tensión que sentía. Miré el reloj. La hora exacta. Nada pasó. Esperé 5 minutos. 10. 15. Pensé que quizá esta vez no habría cambios. Que tal vez, por una vez, todo seguiría su curso sin necesitarme. Saqué el teléfono para avisarle que no había ocurrido nada. En ese momento, un auto frenó de golpe. No fue un choque inmediato. Fue peor. Un frenazo largo, torpe. El conductor perdió el control, se subió a la vereda. La gente gritó. El vendedor ambulante cayó al suelo. Otro auto intentó esquivar y terminó impactando de costado. No fue fatal. No de inmediato. Bajé del auto sin pensarlo. Había heridos. Sangre. Gente llamando a emergencias. Un hombre atrapado entre 2 puertas dobladas. Respiraba mal. Muy mal. Esa noche encendí el radio apenas llegué a casa. La frecuencia apareció antes de que tocara el dial. Eso no debía ocurrir así, dijo el hombre. Dijiste que solo observara. Y lo hizo, respondió. Ese fue el error. Me explicó, con una calma que me dio rabia, que mi sola presencia alteraba el resultado. Que el evento original era menor. Un susto. Un casi accidente.
Pero yo estuve ahí. Yo miré. Yo confirmé. La observación fija la variación, dijo. Usted solidificó algo que debía disiparse. Le pregunté por el hombre atrapado. Hubo una pausa larga. En mi línea, dijo al fin, él llegó tarde a casa esa noche. Discutió con su esposa. Nada más. Colgué el radio. No lo apagué. Lo colgué. No encendí el equipo durante 2 días. El mundo empezó a sentirse extraño. No de forma dramática. De forma sutil. Semáforos desincronizados. Personas que me saludaban sin conocerme. Una llamada perdida de un número que, al devolverla, no existía. La tercera noche, el radio se encendió solo. No puede dejarlo así, dijo. La inestabilidad aumenta cuando no hay corrección. ¿Corrección de qué? Pregunté. ¿De errores que tú mismo provocas? De errores que ya ocurrieron, respondió. Usted solo los está redistribuyendo. Me pidió otro favor. Me negué. La señal se volvió áspera. Distorsionada. Entonces habrá consecuencias no dirigidas, dijo. Ya ocurrió antes. ¿Antes cuándo? Antes de usted. Fue la primera vez que mencionó a otros. Esa noche soñé con lugares que no reconocía, pero que sentía como recuerdos. Personas que no existían en mi vida, pero que en el sueño me reclamaban haberlos dejado atrás. Cuando desperté, tenía una llamada perdida. Era el hospital. El hombre del accidente había muerto esa madrugada. No por las heridas. Por una complicación que, según el médico, no tenía explicación. Encendí el radio con las manos temblando. Lo siento, dijo el hombre. Ahora sabe por qué necesitamos precisión. Ahí entendí algo que no me había querido admitir. No estaba ayudando a corregir el tiempo. Estaba aprendiendo a romperlo mejor. No me lo pidió de inmediato. Primero dejó pasar 2 noches sin decir nada. Solo respiraba del otro lado de la frecuencia, como si estuviera midiendo algo. La variación sigue creciendo, dijo finalmente. Si no se interviene, se cerrará de forma violenta. No vuelvo a ir a ningún lugar, respondí. ¿Ya viste lo que pasó? Precisamente por eso, dijo. Esta vez no es observación. Es corrección directa. Me dio un nombre completo. Edad. Dirección. Hora aproximada. Esta persona muere mañana, dijo. De forma irreversible en su línea. En la mía, no. ¿Qué se supone que haga? Pregunté. Impedir que llegue al punto de convergencia. No usó la palabra matar. No hizo falta. Si interfiero, dije, alguien más paga el precio. Siempre hay un precio, respondió. La diferencia es quién lo asume. Colgué sin responder. Pasé el día investigando al nombre que me dio. Era una mujer. 37 años. Trabajo administrativo. Vida común. Sin antecedentes. Sin nada que la hiciera destacar. Justamente por eso, supuse. El punto era una estación de tren. Llegué antes de la hora. Me senté lejos. La vi cuando entró. Caminaba rápido, mirando el teléfono. Tenía una mochila clara colgada de un hombro. Nada en ella gritaba hoy voy a morir. Pensé en irme. Pensé en no hacer nada. El radio vibró en mi bolsillo. Está retrasada 2 minutos, dijo la voz. Eso no estaba previsto. No puedo, susurré. No sé cómo hacer esto. No necesita violencia, respondió. Solo desvío. Me dijo exactamente qué hacer. Palabras precisas. Un gesto mínimo. Un empujón leve. Una excusa. Me acerqué. Fingí tropezar. Choqué con ella. La mochila cayó. Papeles al suelo. Se agachó a recogerlos. Perdió el tren. Nada más. Me alejé con el corazón golpeándome el pecho. Esa noche encendí el radio. Bien, dijo. La línea se estabilizó parcialmente. ¿Está viva? Pregunté. En su línea, sí. No me tranquilizó como esperaba. ¿Y en las otras? Pregunté. No respondió de inmediato. No todas pudieron ajustarse, admitió.
Algunas colapsaron. No dormí. Al día siguiente busqué noticias. Nada del tren. Nada de accidentes. Nada. Pero encontré otra cosa. Un obituario pequeño. Un nombre distinto. Un hombre que murió en su casa esa misma noche, por un paro inesperado. No lo conocía. No estaba en ninguna lista. Encendí el radio de inmediato. Ese no era el trato, dije. No hubo trato, respondió. Hubo balance. Ahí entendí la verdad completa, la que me había negado desde el principio. Salvar a alguien no evitaba la muerte. Solo la movía del lugar. Y ahora yo sabía cómo hacerlo. Eso era lo más peligroso de todo. No me di cuenta de inmediato. Al principio pensé que era otro error acumulado, otra consecuencia de haber tocado cosas que no entendía. La señal empezó a llegar tarde. No minutos. Segundos. Pero suficientes como para notarlo. Hay ruido en la banda, dijo él una noche. No debería estar ahí. ¿Qué tipo de ruido? Intencional. Pensé que hablaba de interferencia técnica. Le pregunté si alguien había encontrado la frecuencia en su época. No, respondió. Esto no viene de aquí. La siguiente vez ocurrió algo peor. Me dio una indicación simple, no encender el radio durante 24 horas completas. Según él, eso ayudaría a relajar la línea después del último ajuste. Lo hice. O eso creí. A las 6 de la mañana, el radio estaba tibio. No encendido. No transmitiendo. Solo tibio, como si hubiera sido usado hacía poco. Esa noche, cuando volví a sintonizar, la voz sonaba distinta. No el timbre. El ritmo. Como si estuviera hablando con alguien más y yo hubiera interrumpido. Llegó antes de lo previsto, dijo. Siempre llego a la misma hora. No para mí, respondió. Alguien ya estaba aquí. Sentí un vacío en el estómago. ¿Quién? No respondió enseguida. Otra instancia, dijo al fin. Mismo origen temporal que usted. ¿Otra persona como yo? No, corrigió. No exactamente. Me explicó lo mínimo. Que la frecuencia no era un punto único, sino un plano compartido. Que yo había abierto un acceso, pero no era el único capaz de hacerlo. Alguien más, en mi mismo tiempo, estaba usando un método distinto. Más inestable. Más agresivo. Está forzando la conexión, dijo. No espera alineación. Solo empuja. Le pregunté cómo lo sabía. Porque siento cuando alguien más altera la secuencia, respondió. Y lo hace sin cuidado. Esa noche revisé algo que no había querido tocar, grabaciones viejas. No las mías. Archivos de radioaficionados, foros cerrados, cintas subidas años atrás por usuarios anónimos. Siempre había pasado de largo. No quería encontrarme reflejado en otros. Esta vez busqué la frecuencia exacta. La encontré mencionada en un hilo antiguo. Un solo comentario. Sin respuestas. No es el pasado lo que contesta. Es otra versión que necesita que algo salga mal. El usuario había borrado su cuenta. 2 días después, ocurrió un ajuste que yo no autoricé. Una muerte apareció en las noticias. Un caso limpio. Sin misterio. Pero yo recordaba a esa persona viva. No había hablado con el hombre del radio. No había recibido ninguna instrucción. Encendí el equipo. Eso no fui yo, dije. Lo sé, respondió. Fue él. ¿Quién es? La señal crujió. No como estática. Como tensión. Alguien que no está corrigiendo, dijo. Está optimizando. ¿Para qué? Para que el sistema elija una sola línea. Sentí frío. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que solo uno puede permanecer coherente, respondió. El resto se degrada. Esa noche soñé con lugares conocidos que estaban vacíos. Calles intactas, pero sin gente. Como si hubieran sido abandonadas de golpe. Al despertar, encontré algo sobre la mesa. Un papel. No recordaba haberlo escrito. Solo tenía una frase, con mi letra. Deja de escuchar. Ya elegí yo. Ahí entendí que el otro no estaba lejos. Estaba operando desde el mismo mundo.
y que, de alguna forma, ya sabía de mí. Era un encargo sencillo, en teoría. Solo necesita estar en la biblioteca central mañana a las 14:03, dijo la voz. No interfiera, solo observe. Me preparé con cuidado. Llevé un cuaderno, lápiz, nada más. Llegué temprano y me senté en un rincón. La biblioteca estaba vacía. Apenas se oían los pasos de algún lector ocasional. Nada extraordinario. Solo yo, el silencio y la espera. El hombre del radio apareció en la frecuencia a las 14:01. Está todo en orden. Solo mire y confirme. Su voz sonaba tranquila, como si estuviera guiando a un niño. Giré el dial y esperé. A las 14:03, una mujer entró. Caminaba con decisión, un portafolio bajo el brazo. Tal como la señal había descrito, exacta. Ahora, dijo él. Y ahí entendí, este era el momento de confirmar la línea correcta, nada más. Solo un gesto, una mirada, un asentimiento mental. Pero entonces apareció él. El otro operador. Lo sentí más que lo vi, una presencia en la frecuencia que no era la del hombre con el que había hablado todo este tiempo. Una interferencia inmediata. Sus órdenes eran opuestas. Su instrucción era clara, que la mujer cruzara hasta el otro ala de la biblioteca, donde algo cambiaría su destino. No había margen. Si seguía la voz original, ella quedaría en la línea establecida. Si seguía al otro, corría el riesgo de alterar todo. Confirme su posición, dijo el hombre del radio. No hay otra manera. No puedo, susurré. Ambos me hablan. Eso es lo que hace esto peligroso, respondió. No hay neutralidad. Decidí actuar. Moví el portafolio que había dejado sobre la mesa de manera que cayera frente a ella. Un tropiezo leve. La mujer cambió su camino. Mi corazón se detuvo. No sabía quién estaba ganando. En ese instante, ambas voces hablaron a la vez. No, una crujió, alarmada. Perfecto, la otra, calma. La mujer llegó a la sección opuesta. Miró alrededor confundida. Se inclinó a recoger un libro. Nadie más la vio. Nadie más sabría que ese gesto acababa de cambiar su línea de vida. Apagué el radio. Silencio absoluto. Esa noche, encendí el equipo de nuevo. Esperaba una explicación. Esto no era planeado, dijo el hombre. Pero confirma algo, usted tiene voluntad propia. ¿Y el otro? Pregunté, con el estómago en la garganta. El otro, también. Está aprendiendo. Más rápido de lo esperado. No dormí esa noche. No por miedo, sino por conciencia de que cada decisión desde ese momento no solo afectaba a la línea que yo conocía, sino también a la que el otro intentaba crear. Y entendí algo peor, no había margen para errores. Cada acción mía podía chocar directamente con la suya. El siguiente encargo llegaría. Pero esta vez, ya no era solo observar. Era competir. Después de la biblioteca, nada volvió a ser lineal. Las instrucciones empezaron a llegar fuera de orden. A veces el radio se encendía solo con una advertencia que ya había pasado. Otras, me hablaba de decisiones que aún no entendía, pero que sentía urgentes, como si el tiempo se estuviera doblando alrededor mío. Está moviéndose, dijo la voz una noche. Ya no espera a que usted llegue. ¿Dónde está? Pregunté. En todas las versiones donde usted duda. Eso fue lo primero que me heló la sangre, el otro no se desplazaba por lugares, sino por posibilidades. Empecé a notar rastros. Cambios mínimos que no había provocado yo. Un semáforo que duraba más de lo normal. Un tren que partía antes. Un nombre que aparecía tachado en un registro público digital durante segundos, como si alguien lo hubiera eliminado y luego devuelto. Está probando escenarios, dijo la voz. Busca puntos de alta densidad humana. ¿Para qué? Para forzar una resolución. Ahí entendí lo que quería decir optimizar. El otro no estaba intentando salvar líneas. Estaba colapsándolas para que solo una sobreviviera. Y no le importaba el costo. El primer choque real ocurrió en una autopista. Recibí la instrucción tarde. Demasiado tarde. El radio se encendió con un chirrido violento, casi doloroso. No vaya, ordenó la voz. Si interviene, el daño se multiplica. Pero ya estaba ahí.
20 autos detenidos por un accidente menor. Nada grave. Nada fatal. Todavía. Sentí la interferencia de inmediato. Una presión en los oídos, como cuando cambias de altitud rápido. El otro estaba actuando. Vi a un hombre cruzar entre los vehículos. Un gesto insignificante. Pero su presencia no debía estar ahí. Lo supe con una certeza que no era mía. Si lo detenía, salvaba a uno. Si no hacía nada, la cadena seguiría. Tomé una decisión. Grité. El hombre se giró. Un segundo de distracción. El impacto ocurrió 2 autos más atrás. En otra línea. En otra secuencia. No vi cuerpos volar. No hubo explosión. Solo una reacción en cadena silenciosa, perfecta. Esa noche, la voz estaba quebrada. Usted desvió la catástrofe, dijo. Pero no la evitó. ¿Cuántos? Pregunté. Depende de qué versión observe. Apagué el radio. Vomité. Me quedé sentado en el suelo, temblando. Porque lo entendí al fin, ya no existía una decisión correcta. Solo decisiones menos visibles. Desde entonces, la persecución se volvió personal. El otro empezó a dejarme mensajes. No directos. Rastros. Decisiones adelantadas. Lugares donde yo llegaba siempre segundos tarde. Como si estuviera aprendiendo mis reflejos. Me está usando para predecirlo, le dije a la voz. Sí, admitió. Usted es su referencia. El punto máximo llegó con un evento que no debía tocarse. Un estadio. Miles de personas. Una decisión mínima, abrir o no una puerta auxiliar. Si interviene, dijo la voz, la línea se rompe por completo. Pero ya sentía al otro empujando. No había tiempo para pensar en consecuencias. Solo en qué versión del mundo quedaría en pie. Y lo más aterrador no fue el riesgo de matar a muchos. Fue darme cuenta de que, por primera vez, yo estaba considerando hacerlo si eso significaba detenerlo a él. Ahí entendí que la persecución no era por el tiempo. Era por quien se quedaba con el derecho de decidir. No me lo dijo de golpe. Nunca lo hacen. Primero fueron los silencios. Espacios cada vez más largos entre una instrucción y otra. Como si la señal estuviera atravesando algo espeso. Denso. Pesado. Está perdiendo cohesión, dijo una noche. Ya no puedo acceder a ciertas capas. ¿Capas de qué? Pregunté. De realidad. La palabra no sonó grandilocuente. Sonó cansada. Le pedí que fuera claro. Me respondió con algo que no esperaba, una coordenada. Un lugar que conocía bien. Demasiado bien. Vaya mañana, dijo. No interfiera. Solo mire. Fui. Era una zona industrial abandonada. Galpones vacíos, calles agrietadas, postes sin luz. Un lugar sin tránsito. Sin razón para estar ahí, salvo una. La sensación llegó antes que cualquier evidencia. El aire estaba mal. No frío, no caliente. Inerte. Como si no circulara. Caminé unos metros y lo vi. Un edificio que no encajaba. Reconocí la estructura. Era un supermercado que había cerrado años atrás. Pero no así. No de esa forma. Las ventanas estaban intactas, pero opacas. El cartel seguía colgado, aunque el nombre era distinto. Letras similares, pero mal ordenadas. Como un recuerdo mal reconstruido. Entré. No había polvo. No había suciedad. No había señales de abandono. Había inmovilidad. Los productos estaban en las estanterías. Personas congeladas en gestos cotidianos. Un niño estirando la mano hacia un estante. Una mujer mirando su teléfono. Nadie respiraba. Nadie parpadeaba. No estaban muertos. Tampoco vivos. ¿Qué es este lugar? Susurré. La voz tardó en responder. Un residuo, dijo. Una línea que perdió prioridad. Me explicó lo que nunca había querido escuchar. Cuando una realidad colapsa, no desaparece. No explota. No se borra. Se detiene. Queda suspendida en un estado de baja resolución, sin tiempo efectivo. Siguen ahí, dijo. Pero ya no avanzan.
¿Son conscientes? Silencio. Al principio, admitió. Luego no. Sentí náuseas. Me apoyé en una pared que no estaba fría ni caliente. Solo, neutral. ¿Cuántos lugares como este hay? Demasiados, respondió. Cada vez que se fuerza una resolución. Pensé en el otro operador. En su obsesión por colapsar. En su idea de optimizar. ¿Esto es lo que él quiere? Pregunté. ¿Congelar mundos enteros? No, corrigió. Quiere que solo uno importe. Salí de ahí temblando. Esa noche, la señal fue más clara que nunca. Ahora entiende, dijo. Cada decisión suya empuja algo fuera del eje. Si no lo hace usted, lo hará él. La diferencia es cuántos quedan atrapados. ¿Y qué pasa con el mundo final? Pregunté. El que sobreviva. Hubo una pausa larga. Demasiado. Ese mundo carga con los residuos, dijo. Ecos. Fallas. Personas que recuerdan cosas que nunca ocurrieron. Lugares que no deberían existir. Recordé sueños ajenos. Recuerdos que no eran míos. Nombres que no encajaban. ¿Y yo? Pregunté. La voz bajó, casi imperceptible. Usted ya no pertenece a una sola línea. Apagué el radio. Por primera vez, no por miedo, sino porque entendí que seguir escuchando significaba aceptar algo irreversible. Que cada mundo que colapsa no muere. Se queda esperando. Y que, tarde o temprano, algo intenta volver desde ahí. Al principio no fue visible. Fue audible. Un zumbido grave, como cuando un transformador está a punto de fallar, pero viniendo de lugares donde no había nada, debajo de la cama, dentro de las paredes, incluso del aire mismo. No importaba si me tapaba los oídos. No era un sonido. Era una presión. Las personas comenzaron a detenerse a mitad de una acción. Un hombre quedó congelado con la mano extendida para abrir una puerta. Una mujer parpadeaba sin llegar a cerrar los ojos del todo. Un perro ladraba, pero el sonido no salía. El mundo no se estaba rompiendo. Estaba superponiéndose. La señal se activó sola. Ya comenzó, dijo la voz. El otro mundo encontró un punto blando. ¿Dónde? En usted. Sentí un mareo brutal. Por un instante, recordé una vida completa que no era mía. Una casa distinta. Un trabajo que nunca tuve. Un hombre que no me pertenecía, pero que dolía como si me lo hubieran arrancado. Me apoyé contra la pared. La pared cedió. No se rompió. Se volvió profunda. Metí la mano, y no sentí yeso, ni ladrillo. Sentí aire frío y húmedo. Como un espacio cerrado durante años. Saqué la mano temblando. Había polvo negro en mis dedos. Eso no debería cruzar, susurró la voz. Ya no es solo filtración. Es intercambio. A las pocas horas, la ciudad comenzó a llenarse de lo que luego llamarían zonas muertas. Lugares donde las leyes normales simplemente no aplicaban. Calles que se alargaban sin fin. Habitaciones más grandes por dentro que por fuera. Espejos que reflejaban escenas con segundos o minutos de retraso. Entré en una de esas zonas por error. Era un hospital abandonado que yo recordaba perfectamente, excepto que nunca había existido en esta ciudad. Las camillas estaban alineadas. Las luces parpadeaban con un ritmo irregular. Y había personas. No personas vivas. Personas detenidas. Como estatuas a medio gesto. Algunas tenían los ojos abiertos. Otras lloraban sin que las lágrimas cayeran. Son del mundo colapsado, dijo la voz. No murieron. Fueron guardados. ¿Guardados para qué? La señal tardó en responder. Para reemplazar. Entonces vi algo que me hizo retroceder. En una camilla del fondo. Había alguien idéntico a mí. No dormía. No respiraba. Estaba esperando. La señal cambió de frecuencia. El tono se volvió más limpio. Más humano. No se acerque, dijo la otra voz. Si lo toca, el anclaje se completa. ¿Qué hiciste? Grité. Esto ya no es una teoría. Nunca lo fue, respondió. Solo era una cuenta regresiva.
Me explicó lo que realmente estaba ocurriendo. Los mundos no colapsan de inmediato. Primero se compactan. Luego buscan un mundo estable para descargar su exceso de existencia. Como un archivo demasiado pesado, dijo. Se descomprime encima de otro. ¿Y la gente? Datos redundantes. Sentí náuseas. Esto va a matar a todos. No, corrigió. Va a decidir quiénes permanecen. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera la primera fusión. Fue en una estación de metro. 2 trenes llegaron al mismo andén desde 2 realidades distintas. Por unos segundos, todo pareció normal. Luego, la gente empezó a gritar. Personas ocupando el mismo espacio físico. Cuerpos que no podían decidir qué versión debía existir. Gritos que se convertían en estática. Rostros duplicándose y desalineándose como imágenes mal renderizadas. El olor fue lo peor. Ozono. Sangre. Algo quemado. Me alejé corriendo mientras la señal gritaba en ambos tonos a la vez. Esto no debería pasar así. Es el precio de la transición. Caí de rodillas en un callejón. Dijiste que podíamos controlarlo. Silencio. Luego, la voz original, cansada, casi rota. Nunca hubo control. Solo aplazamiento. Esa noche, finalmente me lo dijeron todo. Los mundos que colapsan no desaparecen. Se quedan atrapados. Como capas de pintura mal secas, acumulándose unas sobre otras. Ecos de decisiones distintas, coexistiendo sin espacio real. Cuando demasiado se acumulan, la realidad pierde definición. Por eso las filtraciones, dije. Por eso las personas nuevas. Los recuerdos mezclados. Sí, respondió la voz. Y usted es especial porque puede escuchar todas las capas. ¿Por qué yo? La otra voz respondió primero. Porque en todos los mundos, usted hizo algo distinto, excepto en uno. ¿Cuál? En uno, decidió no encender la radio. El silencio fue absoluto. Siempre di por hecho que este era el mundo correcto. No porque fuera bueno, sino porque seguía funcionando. Las calles estaban en su sitio. La gente envejecía como debía. El tiempo avanzaba sin trabarse. Eso es lo que la voz siempre llamó estabilidad. Pero una madrugada, mientras la señal estaba apagada, ocurrió algo que no encajaba. Me desperté con la sensación de haber olvidado algo importante. No un recuerdo concreto, sino una ausencia. Como cuando entras a una habitación y sabes que algo fue retirado, aunque no recuerdes qué. Fui al baño. El espejo tardó en devolver mi reflejo. No segundos. Respiraciones. Cuando finalmente lo hizo, noté un detalle mínimo. Tenía una cicatriz en el cuello. Yo no tengo ninguna cicatriz ahí. Me toqué la piel. Nada. El reflejo, en cambio, la mostró con claridad y luego sonrió. Yo no sonreí. Empecé a buscar pruebas. No teorías. Pruebas. Archivos viejos. Grabaciones. Fotografías. Encontré un audio fechado antes del primer contacto con la señal. Era mi voz. Si estás escuchando esto, significa que tomaste el lugar equivocado. Sentí que el estómago se me vaciaba. El audio continuaba, con pausas largas, como si quien hablaba estuviera conteniendo el pánico. El mundo estable no es el que sobrevive, es el que mejor se adapta a la pérdida. La señal se encendió sola, como si hubiera estado escuchando. Eso no debía recordarlo, dijo la voz original, casi suplicante. ¿Recordar qué? La otra voz apareció, tranquila, casi compasiva. Que este mundo no ganó, dijo. Fue seleccionado. Me lo explicaron como quien confiesa algo tarde. Este mundo no era el más fuerte, ni el más coherente, ni siquiera el más poblado. Era el más vacío. Menos conexiones, dijo la otra voz. Menos variables emocionales. Menos resistencia cuando algo se quiebra. ¿Y el otro? Demasiado humano. Entendí entonces por qué el mundo colapsado luchaba tanto por filtrarse. No quería invadir. Quería regresar. Las zonas muertas no eran errores. Eran recuerdos rechazados intentando volver a encajar. Si cierro la superposición, dije, ese mundo desaparece.
No, corrigió la voz. Se queda suspendido para siempre. Un mundo entero, consciente de que casi fue real. ¿Y si elijo que sobreviva el otro? Pregunté. La señal no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, la voz original sonaba rota. Entonces este mundo se convierte en el residuo. ¿Y la gente? Aprenderá a vivir mientras se deshace. Miré mis manos. Por primera vez, no estaba seguro de que pertenecieran aquí. Hay algo que no me están diciendo. La otra voz habló suave. El mundo que sobrevive, olvida al que decidió. El silencio fue absoluto. No miedo. No rabia. Solo esa certeza lenta y terrible. Si salvo el mundo correcto, nadie recordará que lo hice. No lo vi de inmediato. Primero lo sentí. Una presión en el pecho cada vez que entraba en una zona filtrada. Como si algo se acomodara mal dentro de mí, como un recuerdo intentando ocupar el espacio equivocado. La señal se activó sola, pero esta vez no habló. Solo emitió una frecuencia baja, constante. Y entonces lo vi. No fue un reflejo. No fue una visión. Era una transmisión directa. El otro yo estaba sentado frente a una radio muy parecida a la mía, pero el entorno era distinto, la habitación tenía grietas en las paredes, objetos improvisados, cables colgando. Afuera, por la ventana, el cielo estaba quieto, detenido en un tono gris permanente. Él levantó la mirada. Y me habló. Llegaste tarde, dijo. No pregunté quién era. No hizo falta. ¿Ese mundo sigue filtrándose? Preguntó. Sí. Asintió, como si ya lo supiera. Entonces ya te lo dijeron, continuó. Que uno de los dos mundos va a quedar suspendido. Que alguien tiene que desaparecer de la memoria. Sí. Pero no te dijeron todo. El otro yo se acercó a la cámara improvisada. Tenía marcas en las manos. Quemaduras viejas. Ojeras profundas. Pero sus ojos estaban llenos de algo que aquí no sentía desde hacía tiempo. Aquí, dijo, yo no dudé. Me mostró grabaciones. Personas salvándose unas a otras durante el colapso. Familias enteras viviendo juntas en refugios improvisados. Niños jugando aunque el cielo estuviera roto. Este mundo colapsó, dijo, pero no se rindió. Sentí un nudo en la garganta. ¿Sabes por qué el tuyo fue elegido como estable? Preguntó. Negué con la cabeza. Porque ahí, cuando algo se rompe, cada uno sigue solo. No lo dijo con reproche. Lo dijo con tristeza. Tú, me dijo, te convertiste en ancla. ¿Y tú? Yo me convertí en resistencia. La señal volvió a interferir. No debería estar mostrándote esto, dijo la voz original. Estás comprometiendo la decisión. Exacto, respondió el otro yo. Porque una decisión sin verdad no vale nada. Me miró fijo. Si eliges este mundo, continuó, el mío no muere. Se congela. Con nosotros adentro. Conscientes. Recordándolo todo. ¿Y si te elijo a ti? Sonrió, apenas. Entonces tú te conviertes en el eco. Antes de que pudiera preguntar, vi algo más. Personas del mundo colapsado, desvaneciéndose lentamente, pero sin dolor. Como si se transformaran en recuerdos dentro del mundo nuevo. Influencias. Pequeños cambios. Ideas que nadie sabe de dónde vienen. No desaparecen, dijo. Se diluyen. ¿Y yo? El otro yo respiró hondo. Tú serías la última capa en asentarse. La señal gritó. Literalmente gritó. No sabes lo que estás haciendo. Pero ya era tarde. Porque entendí el verdadero costo. No era morir. No era olvidar. Era existir sin pertenecer. No hubo cuenta regresiva visible. No hubo luces apagándose ni alarmas. El mundo no avisa cuando va a ser reemplazado. La señal estaba encendida, pero ninguna de las voces hablaba. Por primera vez, el silencio no era interferencia, era respeto. Entendí que ya no había nada más que aprender. Miré mis manos. Ya no temblaban. Sentí algo extraño, pertenencia. No a este mundo, sino al acto de decidir.
Activé la frecuencia manualmente. Estoy listo, dije. La imagen del otro yo apareció una última vez. Estaba cansado. Sonriendo apenas. No importa lo que elijas, me dijo. Importa que alguien lo haga con conciencia. Lo siento, respondí. Negó con la cabeza. No, corrigió. Gracias. La señal emitió un pulso grave. No doloroso. No violento. Algo profundo, como si el universo respirara hondo antes de soltarse. Y elegí. No sentí desaparecer este mundo. Sentí alejarme de él. Las calles siguieron ahí. La gente caminó. Los relojes avanzaron. Nadie gritó. Nadie notó nada. Pero yo empecé a diluirme. No como polvo. Como una idea olvidada. Mis recuerdos se volvieron borrosos. Los nombres perdieron peso. Mi reflejo dejó de aparecer en los espejos, aunque yo seguía viendo el mundo. Comprendí lo que significaba ser un eco. Estaba presente, sin poder influir. Sin embargo, al otro lado, algo florecía. El mundo colapsado comenzó a respirar de nuevo. El cielo se movió. El tiempo volvió a avanzar. Las personas despertaron de su suspensión como quien despierta de una pesadilla larga. No recordaron el colapso. Solo recordaron haberse tenido los unos a los otros. Me quedé en los bordes. En las decisiones pequeñas. En las intuiciones repentinas. En la sensación de esto se siente correcto sin saber por qué. Cada vez que alguien ayudó a otro sin razón aparente. Ahí estaba yo. Cada vez que alguien eligió quedarse cuando huir era más fácil. Ahí estaba yo. No soy recordado. No soy nombrado. Pero existo en cada elección que prioriza algo más que la supervivencia. En algún lugar, alguien encuentra una radio vieja que nunca compró. La enciende. Y. Solo escucha estática.